Hola, soy Jesús Contreras, y yo hablaré del tema 7 del módulo 2, el cual tiene por nombre campo eléctrico. Primero, unos conceptos básicos. Existen diversos fenómenos en cuanto a la interacción de los cuerpos. Uno de estos fenómenos es el de los campos vectoriales, entre los cuales se encuentra lo que se conoce como el campo eléctrico. Tenemos el electrón positivo, que da fuerza hacia afuera, y el electrón negativo, que recibe. Es decir, que uno da y otro recibe. Perdón mis feos dibujos. Cuando tenemos dos electrones, por arriba y por abajo, como esta imagen. Si la fuerza sobre una carga es, por así decirlo, Q0 positivo, es una fuerza de repulsión. Y si es negativo, está opuesta y apunta a una fuerza de atracción. Si es Q negativo. Ahora pasaré a hacer un ejemplo del tema 7, el cual dice: calcula la magnitud del campo eléctrico a una distancia de 2 metros de una carga de 10 por 10 a la menos 7 coulombs. Para eso usaremos la fórmula que tenemos dada, que es E igual a Q por valor absoluto de Q mayúscula sobre R al cuadrado, donde E es la magnitud del campo eléctrico, K es la constante de proporcionalidad, que en este caso que siempre es 9 por 10 a la 9, Q es igual a nuestra carga, y R es igual a la distancia desde Q hasta un punto en el espacio, esto es en metros. Tenemos nuestra Q, que es igual a 10 por 10 a la menos 7. Tenemos nuestro radio, que afortunadamente ya lo tenemos de 2 metros, de modo que no hay que hacer conversión. Y pues nuestra constante siempre es fija. Ahora buscamos el campo eléctrico, que es E. Usaremos la fórmula dada, reemplazamos datos. E es igual a 9 por 10 a la 9 por valor absoluto de 10 por 10 a la menos 7 sobre 2 metros al cuadrado, que en este caso simplificamos un poco y entonces sería E es igual a 9 por 10 a la 9 sobre 10 por 10 a la menos 7 sobre 4. Pasamos a resolver esto. Disculpen mi calculadora no tan avanzada como la gris, es que la mía se la tuve que prestar a Dimitri. Jeje. Entonces primero pasemos la división, que es 10 por 10 a la menos 7 entre 4, que es 2.5 por 10 a la menos 7. Entonces ponemos E es igual a 9 por 10 a la 9 por 2.5 por 10 a la menos 7. Ya resolvemos lo último, que sería en la calculadora, sería answer, que es igual a 2.5 por 10 a la menos 7 por 9 por 10 a la 9, dándonos el resultado 2250 newtons sobre coulombs. Este es nuestro resultado de la fuerza. Ahora, unos conceptos más sería que para calcular el campo eléctrico generado por una distribución continua de carga, se tiene que dividir los elementos en más pequeños, la distribución, y calcular el vector del campo que se genera cada elemento. Y luego hay que hacer una suma vectorial de todos los componentes. Esto se puede explicar en varias formas. Se puede explicar de esta manera. Sobre Q0. Que eso es prácticamente campo eléctrico 1 igual se puede representar de otra forma.
Esta parte es más que nada para sacar los vectores en las distintas dimensiones. En este caso X, Y y Z. Esto sería todo de mi parte y pues gracias. Hola, soy Manuel Escobar y yo hablaré sobre el tema 6, la carga y sus interacciones. Historia. Alrededor del año 624 a.C., el filósofo griego Thales de Mileto descubrió que una piedra amarilla de resina petrificada llamada electrón, lo que hoy conocemos como ámbar, atraía partículas de polvo y hojas cuando se frotaba contra un pedazo de tela. Después se descubrió que era un fenómeno electrostático. Gracias a la palabra griega para ámbar y su relación con la electrostática, el electrón recibió su nombre. Algunas aportaciones más, como ya había dicho, fueron Thales de Mileto, que descubrió el ámbar en 624 a.C., Francois de Christian Dupuy identificó dos tipos de cargas y las nombró Vitrus y Resinius en 1773, Samuel F. P. Morse inventó el telégrafo en 1835 y Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono en 1876. Concepto de carga eléctrica y sus interacciones. La teoría atómica moderna señala que existen materiales que tienen electrones de sobra y otros materiales que les faltan electrones. Los electrones que sobran se llaman electrones de valencia y varían de acuerdo al tipo de material. Un ejemplo claro sería el átomo de cobre. Como se puede ver, tiene un electrón de valencia. El número de electrones libres que poseen los materiales se determina si el material es conductor de cargas o no. Los materiales se clasifican entonces del siguiente modo. Conductor, material a través del cual se transfieren las cargas fácilmente, ejemplos cobre, plata, aluminio, etc. Aislante, material que se resiste al flujo de carga, ejemplo, ebonita, plástico, mica, baquelita, el azufre y el aire. Y el semiconductor, material que transporta la carga en ocasiones, ejemplos el silicio, germanio y el arseniuro de galio. Ley de Coulomb y distribuciones continuas. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Por lo tanto, se puede decir que F, la fuerza de atracción o repulsión entre las cargas, es igual a 1 entre 4pi por E. O de igual manera se puede decir F es igual a la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. También podemos ver cómo las cargas del mismo signo se repelen, mientras que las cargas de signo diferente se atraen. Un ejemplo sería dos cargas, la carga 1 y la carga 2. La carga 1 con menos 9 por 10 a la menos 6c y la carga 2 con 5 por 10 a la menos 6c. Se colocan a 15 centímetros de distancia en el aire. Hay que encontrar la fuerza entre las cargas, es de atracción o de repulsión, y cuál es la magnitud de las cargas. La primera se puede saber, debido a que la primera carga es negativa y la segunda carga es positiva. Por lo tanto, sus signos son totalmente diferentes, y debido a esto, la carga tiende a ser una fuerza de atracción, que sería, fuerza es igual a menos 9 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la menos 6 entre los 15 centímetros convertidos a metros, que son 0.15 metros al cuadrado, y tendría que dar una fuerza de menos 18 newtons. Hola, yo soy Samantha y yo les voy a explicar el tema 8, que es la ley de Gauss. Primero veremos algo muy importante, un término que es el flujo eléctrico, que bueno, se puede decir son las líneas del campo eléctrico que pasan por una superficie, que pues como veremos más adelante puede ser superficies gaussianas o lineales, con superficie o volumétricas, dependiendo, ¿verdad? Aquí tenemos unos ejemplos de cargas dentro de una caja. Como la primera es una carga positiva, como vemos ahí, aquí está. Es una carga positiva y está dentro de una caja. Entonces su flujo va hacia arriba y hacia afuera. Ok, la segunda, aquí la ve, son dos cargas positivas
y también su flujo está hacia afuera. Aquí es una carga negativa. Entonces, el flujo es hacia adentro. Como ya mi compañero explicó en el tema anterior, es como si la carga negativa necesitara afecto, entonces el flujo va hacia ella. Es como de atracción, ¿sabe? La última es carga negativa. Son dos cargas negativas dentro de una caja y están por dentro, hacia adentro más bien. Ok, ya aquí vimos como el comportamiento de las cargas dentro de una caja. Ahora vamos a ver esta fórmula de aquí, que es para calcular el flujo eléctrico, como vemos aquí. Su fórmula es el campo eléctrico por el área de la superficie por el coseno del ángulo entre el área y la superficie. Esto básicamente, bueno, la mayoría de las veces se nos proporciona estos pues esta información, y si no, pues tenemos que despejar la fórmula. Como muestra la imagen, el ángulo que necesitamos entre el flujo de la E y la perpendicular a la placa, o sea, el área, no es en realidad el ángulo que nos estén dando. Tenemos que restárselo a 90 grados, ¿ok? Ahora les explicaré sobre la ley de Gauss. Él dijo que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total dentro de la superficie dividida entre esto de aquí. Esto de aquí es epsilon 0, que es 8.854 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado entre newtons por metro cuadrado. Newtons metro cuadrado. Ok, aquí está esta fórmula, que como vemos aquí, esta es una integral, pero se puede también ver como la carga, o sea, dividir el valor de la carga entre la constante de permeatividad, que es epsilon 0. Si por consiguiente hay varias cargas dentro de la superficie o dentro de la caja, dentro de lo que estamos nosotros calculando, entonces se hace una sumatoria. Y pues el resultado de esta sumatoria se divide entre la constante. Como expliqué, existen superficies gaussianas. Que bueno, esto que tenemos aquí no es como una esfera en sí, es como algo imaginario, pero también podemos pues calcular su campo eléctrico y su flujo eléctrico. Entonces, aquí si queremos calcular el campo eléctrico de una carga puntual, usamos esta fórmula. Ok, que esta es la constante, esta es la carga y este es el radio al cuadrado. Pero también podemos utilizarlo en, por ejemplo, una varilla o lámina, pues tenemos que usar esto de aquí. Esto de aquí. ¿Okay? Esta L de aquí es la longitud, en este caso de la varilla. Y esta es la carga. Ahora, si queremos pues hacerlo de un objeto, la densidad superficial de carga sería esta. Y esta A y S pues son los objetos, el área del objeto. Como dos placas conductoras, podría ser. En cambio, si lo queremos en una esfera, utilizamos esta de aquí, que es la carga entre el volumen. Ahora, aquí tenemos un ejercicio para calcular el flujo eléctrico. Tenemos una lámina rectangular de 0.4 metros por 0.8 metros. Esta es su dimensión, sus medidas. Entonces nos dan aquí un campo eléctrico de 35 newtons sobre coulomb y la desviación de 30 grados respecto a la superficie de la lámina. Como les comenté, este no es el que vamos a ocupar.
Aquí más adelante vamos a ver cuál es el verdadero ángulo que vamos a ocupar para nuestra ecuación. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina? Como les dije, vamos a calcular flujo eléctrico. Aquí está la solución. Primero, este es el ángulo entre el campo y la lámina es de 30 grados. Entonces, el ángulo del campo eléctrico y el vector área es de 90, que es nuestro ángulo recto, menos los 30 grados que nos dan al principio, es igual a 60, que es lo que ocuparemos en nuestra ecuación. Entonces después sacamos el área, que es 0.4 metros por 8 metros, 0.8 metros, que es igual a 0.32 metros al cuadrado. Y luego ocupamos esta fórmula de la que les hablé al principio, que es esta de aquí. Y lo sustituimos nada más. Son los 35 newtons sobre Coulomb, que es nuestro campo eléctrico, por nuestra área, 0.32 metros cuadrados, por el coseno del ángulo que ya nos hicimos aquí, que son 60 grados. Y haciéndolo en la calculadora nos da 5.6 newtons metros cuadrados sobre Coulomb. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan comprendido un poquito más sobre la ley de Gauss y sobre la interacción de los flujos eléctricos y las cargas. Hasta el próximo video. Hola, yo les vengo a hablar del tema 10 de física número 2, llamado potencial eléctrico. Mi nombre es Javier Valenzuela y para empezar a platicarles del tema 10, potencial eléctrico, debemos saber qué significa o qué es el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado. El potencial eléctrico, asociado a la posición desde una carga puntual, puede ser calculado mediante la siguiente ecuación. Potencial eléctrico es igual a la constante por la carga entre la distancia. Esta fórmula la tenemos desglosada aquí, donde V es el potencial eléctrico, la K es la constante de la proporcionalidad, que es igual a 9 por 10 a la 9, y la carga es igual a Q. La R nos indica la distancia desde la carga a un punto. El potencial eléctrico también se puede complicar. Podemos tener ejercicios que tengan varios puntos de carga. Por ejemplo, el potencial eléctrico en varias cargas puntuales, donde nuestro potencial eléctrico es igual a la constante por la carga número 1 entre la distancia número 1, más la carga número 2 entre la distancia número 2, más la carga número 3 entre la distancia número 3 y la carga número 4 entre la distancia número 4. Esto nos daría nuestro potencial eléctrico. Si bien se ve muy largo, es bastante sencillo. Otra cosa muy importante del potencial eléctrico es la diferencia de potencial. Y para poder explicarles cómo se hace y qué debemos utilizar, debemos saber qué es. La diferencia de potencial es la diferencia entre dos puntos, es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan cargas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto mayor potencial al punto de menor potencial. Para poder realizar esto ocuparemos la siguiente fórmula.
que nos indica prácticamente que la W es trabajo. Tenemos cargas principales y secundarias. Esta fórmula nos ayudará a realizar la diferencia de potencial. Debemos identificar muy bien cada valor para poder reemplazarlo en nuestra fórmula y así obtener la diferencia de potencial. Otra cosa súper importante del potencial eléctrico es la conservación de la energía con fuerza eléctrica, donde nos dice que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo y no la podemos generar ni destruir, solo podemos transformarla. Nos dice que esta fórmula es la que debemos desarrollar para poder saber la energía, donde U1 significa energía potencial inicial, donde U2 es la energía potencial final, la K1 es la energía potencial inicial y la K2 energía potencial final. Para poder reforzar el tema, traje un ejemplo. ¿Cuál es el potencial eléctrico en un punto que se encuentra a 0.7 metros de distancia de una carga de menos 5 por 10 a la menos 6? Para poder solucionar este problema vamos a ocupar la fórmula de la constante por la carga entre la distancia. En este caso podemos representarla así o bien así. Paso 1. Sustituir datos. Tenemos aquí que B es igual a 9 por 10 a la 9, que es nuestra constante, por menos 5 por 10 a la menos 6, que es nuestra carga. Aquí yo puse un signo de multiplicación, pero no es necesario, ya que al tener los paréntesis ya está multiplicando. Solo lo hice para que quede más claro. Entre la distancia, que es 0.7, nos dice aquí el ejemplo. Paso 2. Resolver en la calculadora. Lo que tenemos aquí lo representamos en nuestra calculadora. 9 por 10 a la 9, que es nuestra constante, por menos 5 por 10 a la menos 6, nuestra carga, entre 0.7, que es nuestra distancia. Entonces, tenemos que es igual a menos 64. Y por último, para terminar, y no por eso menos importante, en lo personal considero que esto es lo más fácil del tema 10 de potencial eléctrico. La relación potencial eléctrica campo eléctrico es lo más sencillo del tema, en lo personal, donde nos indica que nuestro potencial eléctrico es igual a la intensidad por la distancia, donde V es igual a potencial eléctrico, que nos equivale a volts, donde la E es igual a la intensidad del campo eléctrico y la D es igual a la distancia de separación entre placas. Nuestra fórmula solamente debemos identificar la intensidad del campo eléctrico y la distancia. Si no nos dan ninguno de estos datos, lo único que debemos hacer es cambiar la fórmula, la podemos modificar. En dado caso, en ocasiones, solamente nos dan los volts, el potencial eléctrico y la distancia, y no nos dan la intensidad, lo que la fórmula cambiaría. Si nosotros tenemos que la intensidad del campo eléctrico no nos las están dando, debemos cambiar la fórmula poniendo la E del otro lado. Gracias por su atención. Ok, hablaremos sobre la introducción al magnetismo. ¿De dónde viene la palabra magnetismo? La palabra magnetismo viene del griego magnetita. Es una roca que tiene las propiedades tanto como para poder atraer metal, que viene siendo carga positiva y negativa dentro de ella,
¿Quién la descubrió? Bueno, pues fueron los griegos. Ellos mismos fueron los que dieron el nombre magnetita y que se dieron cuenta de que sucedería este mismo evento. Y dijeron, ok, vamos a compartirlo, como quien diría. Y de ahí nos trae hasta el imán que conocemos ahora, el imán comercial, que más que nada es de cerámica. Este viene siendo de cerámica. ¿Y qué es lo que pasa con este imán? ¿Por qué puede atraer metal? Bueno, como dice T, tiene un polo sur y un polo norte, que viene siendo polo positivo y polo negativo, que tiene obviamente energía positiva y negativa. Aunque muchos se preguntan, ¿qué pasa si lo parto a la mitad? ¿Perderá su imantación como quien diría? Pues no. Lo que pasaría simplemente es que tienes otro polo negativo y otro polo positivo, de la misma manera. Y de ahí nos trae a un motor de corriente directa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa el movimiento de torsión. ¿Qué pasa con este motor? Lo que sucede es que tiene, como bien dicho, una imantación dentro de él, que es lo que con la corriente directa para que pase, es lo que da paso para que suceda ese suceso en el motor, para que logre funcionar. Hola, yo les vengo a hablar del tema 10 de física número 2, llamado potencial eléctrico. Mi nombre es Javier Valenzuela y para empezar a platicarles del tema 10, potencial eléctrico, debemos saber qué significa o qué es el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado. Gracias por su atención. Y por último, para terminar, y no por eso menos importante, en lo personal considero que esto es lo más fácil del tema 10 de potencial eléctrico. La relación potencial eléctrica campo eléctrico es lo más sencillo del tema, en lo personal, donde nos indica que nuestro potencial eléctrico es igual a la intensidad por la distancia, donde V es igual a potencial eléctrico, que nos equivale a volts, donde la E es igual a la intensidad del campo eléctrico y la D es igual a la distancia de separación entre placas. Nuestra fórmula solamente debemos identificar la intensidad del campo eléctrico y la distancia. Si no nos dan ninguno de estos datos, lo único que debemos hacer es cambiar la fórmula, la podemos modificar. En dado caso, en ocasiones, solamente nos dan los volts, el potencial eléctrico y la distancia, y no nos dan la intensidad, lo que la fórmula cambiaría. Si nosotros tenemos que la intensidad del campo eléctrico no nos las están dando, debemos cambiar la fórmula poniendo la E del otro lado. Otra cosa súper importante del potencial eléctrico es la conservación de la energía con fuerza eléctrica, donde nos dice que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo y no la podemos generar ni destruir, solo podemos transformarla. Nos dice que esta fórmula es la que debemos desarrollar para poder saber la energía, donde U1 significa energía potencial inicial, donde U2 es la energía potencial final, la K1 es la energía potencial inicial y la K2 energía potencial final. Ok, el potencial eléctrico también se puede complicar. Podemos tener ejercicios que tengan varios puntos de carga. Por ejemplo, el potencial eléctrico en varias cargas puntuales, donde nuestro potencial eléctrico
es igual a la constante por la carga número 1 entre la distancia número 1, más la carga número 2 entre la distancia número 2, más la carga número 3 entre la distancia número 3 y la carga número 4 entre la distancia número 4. Esto nos daría nuestro potencial eléctrico. Si bien se ve muy largo, es bastante sencillo. El potencial eléctrico asociado a la posición desde una carga puntual puede ser calculado mediante la siguiente ecuación. Potencial eléctrico es igual a la constante por la carga entre la distancia. Esta fórmula la tenemos desglosada aquí, donde V es el potencial eléctrico, la K es la constante de la proporcionalidad, que es igual a 9 por 10 a la 9, y la carga es igual a Q. La R nos indica la distancia desde la carga a un punto. Para poder reforzar el tema, traje un ejemplo. ¿Cuál es el potencial eléctrico en un punto que se encuentra a 0.7 metros de distancia de una carga de menos 5 por 10 a la menos 6? Para poder solucionar este problema vamos a ocupar la fórmula de la constante por la carga entre la distancia. En este caso podemos representarla así o bien así. Paso 1. Sustituir datos. Tenemos aquí que B es igual a 9 por 10 a la 9, que es nuestra constante, por menos 5 por 10 a la menos 6, que es nuestra carga. Aquí yo puse un signo de multiplicación, pero no es necesario, ya que al tener los paréntesis ya está multiplicando. Solo lo hice para que quede más claro. Entre la distancia, que es 0.7, nos dice aquí el ejemplo. Paso 2. Resolver en la calculadora. Lo que tenemos aquí lo representamos en nuestra calculadora. 9 por 10 a la 9, que es nuestra constante, por menos 5 por 10 a la menos 6, nuestra carga, entre 0.7, que es nuestra distancia. Entonces, tenemos que es igual a menos 64 metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros notamos metros sobre metros cúbicos entre segundo, nos va a dar la unidad del flujo, que es metros cúbicos entre segundo. Pero si seguimos caso también a esta fórmula en la que nos dice que el flujo es igual a el área por la velocidad, nos va a dar que es el área multiplicada por la velocidad, volviéndonos a dar la unidad del flujo, metros cúbicos entre segundos. De ahí su equivalencia entre fórmulas. De aquí también se sale la que es la ecuación de continuidad, en la que tiene que ser proporcional la velocidad 1 multiplicada por el área 1 de cierta parte de un conducto, tiene que ser igual a la segunda velocidad por la segunda área del segundo conducto. No será la misma, sin embargo, tiene que ser proporcional. Después nos encontramos con la ecuación de Bernoulli, en la cual nos dice que el cambio en la presión de un fluido será equivalente a la suma del cambio en la altura del conducto y el cambio de la velocidad del fluido. Es decir, aquí por ejemplo nos dice que es la presión 1, que esto tiene que ser una equivalencia, la presión 1 más la densidad que multiplica la gravedad, y la altura 1 más la densidad multiplicada por la primera velocidad al cuadrado por un medio. Esto tiene que ser una equivalencia proporcional a lo que fue el cambio de presión o la presión número 2 por la densidad y la gravedad del tema número 2, flujo o gasto. Primero que nada, la física divide dos tipos de flujo. El primero, el flujo laminar, que es en el que el fluido pasa por un solo caudal y de manera regular, mientras que por el contrario, el flujo turbulento pasa por más de un caudal y pasa de manera irregular. Un ejemplo de flujo laminar podría ser una manguera en la que no se ejerce ningún tipo de presión. Y el flujo laminar turbulento es posible
o se puede tomar como ejemplo un tobogán o una cascada, en la cual ambos, debido a la velocidad, el fluido está de una manera irregular e impredecible. De aquí se deriva el flujo y gasto. De aquí se puede definir y salen dos ecuaciones y explicaremos ambas. La primera podría definirse el flujo o gasto como aquel fluido que pasa por un conducto de cierto volumen en cierta cantidad de tiempo. De aquí aparece que Q va a ser igual a flujo, que en la que se mide en metros cúbicos sobre segundo, y volumen, que se mide en metros cúbicos, y tiempo en segundos, por lo que nuestra primera fórmula nos queda como flujo es igual a volumen entre tiempo. Y la segunda definición podría ser en el que el flujo se define como el fluido que pasa por cierta área del conducto a cierta velocidad. Recordemos que el área se mide en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros el cambio de presión o la presión número 2 por la densidad y la gravedad de la segunda altura más la multiplicación de la densidad del fluido por la segunda velocidad del cambio de presión o del cambio de fluido al cuadrado multiplicado por medio. Esto es la ecuación de Bernoulli y tiene que ser de manera proporcional, una igualdad. Ahora, por ejemplo, un líquido bajo efecto de la gravedad. También tenemos una ecuación que podría determinar la velocidad de un fluido en el que solamente se está tomando en cuenta el efecto de la gravedad. Por decir, digamos que una manguera, al momento en que tú tapas la boquilla de cierta manera con cierta presión, tiene que ser una igualdad. Esa es parte del flujo laminar y un flujo turbulento. En un principio la manguera pasa y siendo un flujo laminar. Al momento en que, por ejemplo, tú le tapas la boquilla con el dedo pulgar, el resultado se termina siendo un flujo turbulento, donde debido a la presión, el cambio de la velocidad, debido a la presión ejercida y el área, como el área está disminuyendo, se tiene que compensar, por lo que la velocidad aumenta. Sin embargo, el flujo gasto es exactamente el mismo en esa parte. La primera parte de la manguera tiene una mayor área y por lo tanto tiene menor velocidad. Sin embargo, mientras nosotros ponemos el pulgar en la boquilla de la manguera, esta termina siendo la reducción del área, pero se compensa aumentando la velocidad del mismo. Pero sin embargo, si nosotros no pusiéramos el dedo en la manguera, saldría de esta manera, en donde solamente no está afectando la presión ni ningún tipo de interferencia, sino solamente el efecto de la gravedad. Como puede ser esta, que la velocidad es igual a raíz cuadrada de la multiplicación de 2 veces la gravedad por la altura. Esto nos permite calcular la velocidad de un fluido sin cambios de presión, en donde solamente, como dije anteriormente, está bajo el efecto de la gravedad. Ahora existen los fluidos no ideales. Algo que compensa o depende mucho de qué tipo de fluido, si es laminar o turbulento, va a depender principalmente de lo que es la viscosidad. A menor viscosidad llega a tener un fluido, tiende a ser más laminar, ¿sí? Por el contrario, mientras más viscosidad, es muy propenso a que sea un flujo o un fluido turbulento. Por ejemplo, también se dividen ciertos tipos de líquidos o fluidos dependiendo de su viscosidad y la turbulencia. Unos ejemplos muy claros pueden ser la lava, la miel y la sangre, ya que estas presentan mucha viscosidad y suelen ser muy turbulentos. Ahora, por ejemplo, es como una pequeña igualdad. Una pequeña velocidad en la que el fluido suele ser regular y predecible nos va a dar que esto es muy probable que termine dando un flujo laminar. Por el contrario, si un fluido está a gran velocidad suele ser regular y predecible, nos va a dar que esto es muy probable que termine dando un flujo laminar. Por el contrario, si un fluido está a gran velocidad y excede de un cierto valor crítico llamado número de Reynolds, esta se vuelve irregular e impredecible, por lo que esto nos da igual a flujo turbulento. Eso es lo principal que se debe de conocer respecto a los fluidos o el flujo o gasto o tipos de líquidos fluidos dentro de física. Ahora, un ejemplo aquí en el que aplicaremos ciertas fórmulas. Ejemplo,
El flujo del agua que pasa por una manguera es de 200 metros cúbicos sobre segundo. ¿Con qué velocidad saldrá el agua por la boquilla si ésta mide 10 centímetros de diámetro? Primero que nada hay que definir qué es lo que nos está pidiendo. En este caso nos está pidiendo la velocidad, que nos están dando el valor del flujo y nos están dando un diámetro, pero con el cual sabemos que podemos sacar el área. Ok, lo primero es saber nuestros datos. Sabemos que nuestro flujo son 200 metros cúbicos sobre segundo y tenemos un diámetro de 10 centímetros, que igual que convertido a metros es igual a 0.1 metros. Sin embargo, para sacar el área sabemos que es pi por radio al cuadrado, por lo que es la mitad de nuestro diámetro, que sería igual a 0.05 metros. Esto elevado al cuadrado multiplicado por pi para sacar el área de un círculo nos va a dar que el área es igual a 0.0078 metros cuadrados. Ahora sí, el diámetro, que sería igual a 0.05 metros. Esto elevado al cuadrado multiplicado por pi para sacar el área de un círculo nos va a dar que el área es igual a 0.0078 metros cuadrados. Ahora sí, de aquí partimos a nuestra fórmula. Tenemos lo necesario para sacar la velocidad, sin embargo, tenemos que despejar la fórmula que nos dice que es el flujo igual al área por la velocidad. Podemos utilizar la ley de Ohm o el triangulito de Ohm, en el cual si tapamos nosotros el flujo nos da igual que es el área por la velocidad. Ahora, si nosotros queremos saber la velocidad, nos va a dar que es el flujo entre el área. Si nosotros sustituimos los valores en nuestra ecuación para sacar la velocidad, que son 200 metros cúbicos sobre segundo, entre el área, que es 0.0078 metros al cuadrado, nos va a dar al final con que la velocidad con la que el agua va a salir del fluido es de 25.641.025 metros sobre segundo. Esto claramente es una gran velocidad, pero esto se debe principalmente al gran flujo en el que está saliendo y a la pequeña área por el cual está introducido. Recordemos que es proporcional a menor área, mayor velocidad. O menor velocidad, mayor área. Es exactamente lo mismo, es proporcional, es una igualdad. Con esto finalizamos lo que es el tema número 2 de fluido o flujo y gasto. Gracias.